Nim Hakim era un hombre sin ninguna distinción especial. Un día iba paseando por la calle tranquilamente cuando unas personas se acercaron hacia él y le dijeron: «Ven, por favor, entra y examina a Nuestra Señora, que se ha puesto muy enferma». ¿Yo? ¿Pero por qué yo? Hace tiempo, un hombre muy sabio vaticinó su enfermedad y dijo que solamente podría ser sanada por el color blanco a 5 pies del suelo. Y como hemos visto que tú llevas un sombrero blanco y más o menos mides 5 pies, pues por favor, hemos visto que esta era la salvación. Entra, te lo rogamos. Nim Hakim no entendió nada, pero a pesar de todo entró. Se sentó a los pies de la cama de la mujer y la miró durante largo tiempo. No había realmente transcurrido demasiado tiempo cuando la mujer se incorporó, sintiéndose mucho mejor. Verdaderamente soy un doctor natural, pensó Nim Hakim, olvidándose de que él era tan solo un instrumento. Este hecho desató una serie de acontecimientos muy interesantes. A partir de ese momento pensó que su vida de estudiante era una pérdida de tiempo y que él debía viajar por los mundos para desarrollar su sabiduría. De modo que se fue a ver al panadero y le pidió que le hornease una buena barra de pan para sus viajes. Nim no tardó mucho tiempo en llegar a un lugar donde toda la gente estaba atemorizada por la presencia de un elefante salvaje que venía de la selva y pisoteaba a la gente. Él les dijo: «No se preocupen, yo tengo un remedio para todos sus males». Y se quedó allí esperando a que apareciera el elefante, que por cierto no tardó mucho en hacerlo, porque apareció un buen día de mañana, arrasando con todo, arrasando con todo, y Nim, que se había quedado allí parado esperando la llegada del elefante, salió corriendo como el resto de la gente, porque claro, se dio cuenta que no era lo mismo estar de pie al lado de una mujer enferma que cuando se te abalanza un elefante impresionante. El caso es que, como iba retrasado, el elefante lo consiguió y lo volteó, pero se le cayó el enorme pan que llevaba Nim y el elefante se puso a comerlo. Aturdido por el golpe, la gente salió y lo vio, y de pronto vieron que el elefante se desmoronaba y se caía, muerto. ¿Qué había pasado? Lo cogieron en volandas y lo llevaron entre vítores a la presencia del rey de aquel país. Lo que no sabían es que el panadero que le había hecho el pan a Nim lo odiaba. Lo odiaba por altanero y porque además le debía dinero, de tal manera que había puesto en aquel pan tanto veneno como para matar a un elefante. El caso es que el rey de aquel país, feliz porque habían conseguido acabar con el elefante, le dio el título de Nim Mullah. Si Hakim significa doctor, Mullah significa maestro, porque lo que había conseguido Mullah era una hazaña digna de un maestro. «Díganme y denme el título que quieran», dijo de manera altanera Nim. «Yo lo que quiero es ser el jefe de todos sus ejércitos, porque ya he demostrado que ante hombres que ya han huido yo he cumplido». Así es que, en parte por agradecimiento, en parte por preocupación de enemistarse con aquel hombre y también por el interés del rey de poner a su servicio a un hombre que parecía tan maravilloso, le dieron efectivamente el mando de los ejércitos y le nombraron
mariscal de los ejércitos Nim Mullah. Pasaron los años y Nim dedicaba su tiempo a airear su importancia. Hacía que todos aquellos que conocían sus hazañas las difundieran y las extendieran por todos los rincones del reino. Esto hizo que muchos intentaran emular sus hazañas, pero cuando se enfrentaban a curar a un enfermo, y mucho peor, a una manada de elefantes en estampida, todos fracasaban. Esto hizo que todo el mundo llegara a pensar que realmente Nim era un superhombre. Y como no había ninguna opinión que argumentara en contra de esta situación, realmente Nim se asentó en el reino en su papel. Llegó un día en que un tigre devorador de hombres se adentró en el reino. Entraba en las aldeas de manera permanente, agarraba a sus víctimas, se las llevaba y no se sabía nunca más nada de ellas. La gente estaba asustada, aterrorizada, muerta de miedo. Así que llamaron al gran mariscal de los ejércitos, Nim Mullah. Por favor, ayúdanos. Y allí fue Nim, con un ejército que nunca antes se había visto. Allí estaba todo el ejército, los exploradores, vigilando, escuchando, mirando las señales del tigre. Y cuando encontraron al tigre, se corrió la voz entre las tropas. ¿Y qué pasó? Por lo que pasaba siempre. Todos los soldados en un instante desaparecieron, dejando solo al pobre Nim. Finalmente pensaron que él era el héroe y que él estaba preparado para esas grandes hazañas, que no era cosa suya enfrentarse a una terrible amenaza como el tigre. Cuando Nim vio con sus propios ojos al tigre, ¡ah!, dio un grito, salió corriendo y el primer árbol que pilló, ¡fium!, trepó y se subió allí y se agarró fuertemente a las ramas. Y el tigre se asentó en la base del árbol y pegaba unos rugidos que hacían vibrar el árbol y al pobre Nim también. Y así pasaron días y días hasta que los dos tenían un hambre que ya el tigre dijo: o me lo como de esta o me voy. Así que rugió de tal manera que el Nim, de tal miedo, se puso a temblar y su daga se cayó de tal forma que fue a dar justo en las fauces del tigre en el momento que estaba rugiendo. Y murió. Nim observó lo que había sucedido y cuando confirmó que el tigre estaba muerto, descendió del árbol y se dijo a sí mismo: esto es increíble. Es que soy alguien especial del destino. Sin ninguna duda, soy el hombre más importante de la tierra. Así que decidió cortar las orejas, el rabo del tigre, se dirigió hasta el palacio y le prepararon una fiesta que duró 7 días, 7 noches y le dieron todos los honores, gran campeón, campeón de los ejércitos. No había pasado mucho tiempo cuando nuestro gran campeón tuvo noticias de que un ejército enemigo tenía pensado atacar a su país de adopción. A pesar de todo lo que había hecho tiempo atrás y los milagros que le habían salvado, esta vez Nim se asustó. De modo que al llegar la noche reunió toda la cubertería de oro y plata que fue capaz de coger
Se fue a las caballerizas, cogió un caballo, el más veloz que pudo, con la intención de huir de ahí antes del alba lo más rápidamente posible. Y así fue. Empezó a cabalgar en la noche y cuando estaba pasando bastante cerca del campamento del ejército enemigo, el caballo en la oscuridad tropezó, la cubertería salió volando por los aires y cayó estrepitosamente sobre las rocas, haciendo un ruido infernal. De modo que los soldados del ejército enemigo se despertaron, pensaron que iban a ser atacados, que estaban siendo atacados, de hecho, y ¡a las armas! Empezaron a luchar mano a mano entre ellos, muriendo todos. Los emisarios del rey fueron enseguida a ver qué estaba pasando y se encontraron a Nim, que estaba escondido, temblando detrás de unas rocas, paralizado, sin poder huir siquiera. De modo que lo cogieron y de forma triunfante lo llevaron hasta el reino. A partir de aquel incidente, Nim no volvió a sufrir ninguna crisis durante el resto de su vida. Llevó una vida plácida, como un héroe, y al morir su vida pasó a convertirse en leyenda de su país. Y es así como de historias muy parecidas a la de Nim están repletas las historias de los países nuestros. Todos tenemos en un lejano y romántico pasado algún héroe legendario que no era más que un Nim, el hombre que no tenía ninguna cosa especial.